Nos llegó la consultora Indaga, un informe realizado, comparativo, entre marzo del 2024 y marzo del 2025, cuál hay algunos datos, no sé si sorprenden, si no clarifican lo que vemos en la calle. Por eso vamos a hablar con su director, que está en línea en este momento, Claudio Ríguez. Claudio, mi nombre es Rodrigo Marco Uliese. ¿Cómo andás? Bien, ¿cómo están? Buenas tardes. Bien, muy bien. Te llamamos para hablar de este informe comparativo de marzo a marzo, interanual, y algunos datos que fue arrojando. Para empezar, preguntarte de qué manera pudieron ir haciendo el relevamiento. Bueno, nosotros lo que actualmente es medir el índice de percepción del ánimo social. Y esto lo hacemos mediante un sistema de encuestas territoriales, presenciales, online, o por sistema, digamos, telefónico, tanto a teléfono fijo como celulares. Lo hacemos en forma periódica y en forma trimestral. En este caso lo que hicimos fue comparar marzo 2024 con marzo 2025, entendiendo que estamos haciendo un análisis directamente ya de la gestión del programa económico del gobierno del presidente Milei. Claro. Es decir, en el transcurso de un año estamos viendo cómo se está empezando a producir un descenso social importante por parte de algunos sectores sociales, específicamente de la clase media, y cómo los argentinos están cambiando básicamente sus hábitos de consumo. Es decir, se han cambiado los hábitos alimentarios, se consume menos carne, se buscan segundas marcas, se buscan promociones, se utiliza la tarjeta de crédito o préstamos personales para poder sostener, digamos, los ingresos familiares, que obviamente son bastante reducidos y que impactan en la merma del poder de compra por parte de las familias argentinas que hemos consultado, ¿no? Sí, y ni hablar del poder de ahorro, donde, según el informe, estoy leyendo, 9 de cada 10 familias no pueden ahorrar. ¿Esto hace un año cómo era? Bueno, hace un año teníamos que aproximadamente era 60-40, es decir, 6 de cada 10 podía ahorrar. Podía, pensé que no podía. En un año... O sea, ¿cómo? La mayoría, yo pensé que la mayoría no podía, perdón, la mayoría podía. ¿Te puedo decir algo, Rodrigo? Tengo como un rebote. Bueno, ahí en el audio. Sí, perfecto, ahí lo vamos a ir mejorando. Lo que yo decía es que creía que 60-40 era 60 que no podía y 40 que podía, es decir, mayor medida no se podía que podía. Ahora es 9 de cada 10 no puede. A ver, Claudio, si te escuchás bien en este momento. Ahora sí, ahí está perfecto. Perfecto. Bueno, ¿esto tiene cuánto de margen de error? 2,5. No, a ver, nosotros por lo general, digo, el margen de error es bajo respecto de lo que venimos haciendo, es decir, lo que se ve, hay un dato que es real, uno es el dato duro que te puede dar el gobierno a través de las estadísticas oficiales y otro es el dato de la realidad social que uno vive permanentemente. Basta con consultar simplemente a amigos, a vecinos, a familiares, con circular un poquito y hablar con los trabajadores y trabajadoras y uno se va a dar cuenta que efectivamente estamos viviendo un proceso de descenso social importante. Seguro. Digo, a ver, el tema de la imposibilidad de ahorro, lo que más nos sorprende, por lo menos a nosotros, es que esto es transversal, es decir, esto aplica a todas las clases sociales, es decir, en mayor o en menor medida, todas las clases sociales han visto restringido su poder de compra y por lo tanto su poder de consumo, con lo cual han cambiado sus hábitos. En algunos casos y muchos, sobre todo en la clase media, los hábitos alimentarios y el poder de compra. Digo, hay un dato específico que nosotros medimos siempre desde el punto de vista estadístico, desde el punto de vista de la sociología, que es el uso de la medicina prepaga. Bueno, la medicina prepaga, por ejemplo, ha tenido un descenso importante. Cuando uno consulta sobre los niveles de utilización de la medicina prepaga por parte de los sectores de clase media, lo que nos plantean es que o han salido de la medicina prepaga y empiezan a utilizar el sistema público, o bien, digamos, han descendido, han buscado una empresa de medicina prepaga de menor calidad, porque los valores son altísimos y porque además todo aumenta. Ustedes fíjense que incluso en esta última encuesta, en este último análisis que nosotros hemos hecho,
una pregunta sustantiva es sobre a qué se adjudica esto, y fundamentalmente la gente lo adjudica a que los ingresos familiares no alcanzan y además a que todo aumenta. Si uno toma, por ejemplo, el precio del kilo de carne hace un año atrás respecto de lo que es ahora, realmente tenemos un incremento notable. Sí debo ser absolutamente justo del punto de vista del análisis, de decir que hubo un quiebre fundamentalmente a partir del mes de septiembre del año pasado. Es decir, cuando empezaba a encuadrarse un poquito los índices desde el punto de vista del dato de la inflación. Ahí hubo, digamos, como un pequeño avance en lo que sería, digamos, las expectativas positivas respecto a que este programa económico podía llegar a tener algún tipo de digamos, resultado. El problema es que se baja la inflación, pero el ingreso, el poder adquisitivo, no alcanza, porque todo aumenta. Claro. Y eso se ve claramente. Claro, claro. A ver, estamos en niveles más bajos de consumo de carne, de leche, de yerba. Sin embargo, el gobierno dice que los precios de los alimentos están bajos, ¿no? Lo cual pareciera que nos quieren convencer como que en realidad esto baja no porque no lo puedan comprar, sino porque hemos cambiado nuestros hábitos saludables y queremos hacer dieta. No, lo que nos quieren vender es una cosa irrisoria, sobre todo cuando vemos que en el informe hecho por tu consultora dice que el 54% de la gente dice que el mayor gasto que tiene es en alimentos. Justamente cuando dicen que bajan todos los alimentos, entonces deberían comer muchísimo, demasiado, deberían estar llenas las heladeras en todo caso, si bajan tanto y sin embargo se gasta tanto en comida. Y no es así porque baja el consumo de todos los alimentos. Bueno, esta es una rareza increíble. Muchos años llevas haciendo este informe. ¿En cuántas veces dio o en qué épocas dio este resultado tan alto del 54% gasta en comida lo que gana? Bueno, nosotros llevamos 15 años haciendo este tipo de informes. Yo te diría que desde el año 2017, 2018, empieza a haber un aumento notable del costo de los alimentos. Es decir, la canasta alimentaria empieza a tener un peso muy, muy importante en la canasta básica total. Es decir, el costo de los alimentos ya empieza a tener un porcentaje considerable en lo que son los gastos de los ingresos familiares. Si vos tomás este último dato, el 92% de los gastos se componen entre alimentos, servicios, tarifas, alquiler y transporte. Digo, fíjate que no queda absolutamente, o queda muy poco porcentaje para lo que sería salud, educación, ocio, esparcimiento, etcétera, vestimenta. Es decir, todo lo que uno puede aplicar, los ingresos familiares que hoy se perciben, está destinado exclusivamente a lo que es la canasta de servicios, por un lado, porque la verdad que los servicios, las tarifas, ni hablemos de los que están pagando algún alquiler, está altísimo, lo mismo que el transporte, pero además, sobre todo, hay un peso muy importante en el costo de los alimentos. Los alimentos a partir del 2017, sobre todo a partir de ese año 2017 y fundamentalmente a partir del 2018, han tenido una disparada importantísima. Es decir, comer es cada vez más caro, cuando en realidad en nuestra historia política, en nuestra historia económica, digo, Argentina por lo general, digamos, no se ha caracterizado por tener, digamos, un encarecimiento en el costo de lo que sería la canasta alimentaria, ¿sí? Vos fíjate que incluso hasta, por ejemplo, los hábitos de consumo, cuando uno plantea, digo, esta es una sociedad absolutamente, digamos, que consume carne. Los argentinos, digamos, comemos carne. Bueno, estos hábitos han ido cambiando. Lo mismo ocurre con el tema de las segundas marcas, es decir, hay lácteos, hay galletitas, digamos, que cuando uno consulta, bueno, ya se empiezan a buscar distintas marcas, porque evidentemente, digamos, lo que antes uno consumía como una primera marca ya no puede hacerlo, o tiene que empezar a ajustarse porque efectivamente los ingresos familiares no alcanzan. Y si uno lo mide desde el punto de vista de lo que es el ingreso promedio de los trabajadores registrados, es decir, aquellos que están bajo convenio, que tienen paritarias, que está en un promedio de 1.300.000 pesos, lo toma con la canasta básica total, que está en 1.100.000 pesos, quiere decir que estamos ahí nomás. Ustedes consideren que desde el punto de vista estadístico, aquellas personas que están por debajo de la canasta básica total, es decir, que cobran menos de 1.100.000 pesos, son considerados pobres.
Claro. Quiere decir que el trabajador, el promedio del trabajador registrado, el promedio, está a menos de 200.000 pesos de considerarse pobre. Y ahí estamos hablando de todas las clases sociales, desde la clase alta, la clase media y obviamente, digamos, las clases más vulnerables. Y si lo tomamos por clases sociales, discúlpame, ahí también hay otro dato importantísimo que surge en este análisis, que tiene que ver con que casi un 20% de la clase media que siente y que se percibe como clase media, sostiene que empieza a evidenciar un descenso social. En sociología se dice desde hace mucho tiempo, hay un apotegma que dice que la clase media sueña para arriba y teme para abajo. Bueno, lo que nosotros vemos es que la clase media está empezando a temer porque evidentemente comprueba en forma fehaciente este descenso social, porque cambia sus hábitos alimentarios, porque todo aumenta y porque sus ingresos familiares no les alcanza para sostener el poder de compra que tenían antes. La última que te hago, Claudio. Estuvimos viendo en algunas encuestas, sobre todo a fin de año pasado, que el gobierno mostraba de manera orgullosamente, que decía que habían evitado desde hacía 20 años que no era tan bajo el conflicto sindical que había en los trabajos, ¿no? En el conflicto laboral. Y esto, que ellos lo ponían como un mérito, muchos lo atribuían al temor a la pérdida de trabajo. En el informe que hizo Indaga y la consultora Indaga y RCO, ¿no? Las dos juntas, Indaga y RCO, muestra que hay un crecimiento exponencial en el miedo a perder el trabajo. Recién hablabas de los trabajadores registrados, que en el promedio está por debajo de la línea de pobreza. Digo, además de eso, además de los salarios bajos, el crecimiento de la pérdida o el temor a perder el trabajo es notable, ¿no? Bueno, es que eso se ve claramente porque, obviamente, el temor, digamos, o el cambio, o el descenso social que cada una de las familias consultadas está empezando a verse, a sentir, a percibir, o a autopercibirse incluso, porque no pueden sostener su poder de compra ni su nivel de vida que tenían antes, evidentemente, digamos, eso aumenta la posibilidad cierta o la preocupación de la pérdida del trabajo. Además se ve también, porque vamos a ser muy sinceros, no hay un crecimiento productivo por parte del programa económico, todavía no se vislumbra eso, es muy tenue, sumamente poco nítido, es decir, va muy lento y como contrapartida lo que no va muy lento son los aumentos. Ustedes fíjense, hoy aumenta la nafta, hoy aumenta la prepaga, la carne desde una semana atrás al día de hoy ha tenido un aumento de un 6 a un 7%. Estamos hablando de consumos básicos que tienen que ver digamos, con lo cotidiano de cada una de las familias. Evidentemente, digamos, el temor a la pérdida del trabajo tiene que ver con esto, es decir, frente a una economía que no crece, a una economía que no produce empleo, ¿cómo vamos a hacer para sostener, digamos, nuestros ingresos y nuestros consumos si tenemos un riesgo cierto, digamos, que poco a poco no solo perdamos el trabajo, sino que además estamos sufriendo no poder sostener el poder de compra que teníamos antes, porque nuestros ingresos hoy no alcanzan? Claudio Ríguez, el director de la consultora Indaga RCO, muchísimas gracias por estos minutos compartidos aquí con la audiencia de Comunas en Radio Belgrano, clarificando un poco los números, la concepción, el ánimo generalizado en la sociedad argentina de marzo del 2024 a marzo del 2025. Un abrazo muy grande, Claudio. No, gracias a vos, Rodrigo. Hasta luego.